Puntos clave de la enfermedad inflamatoria intestinal. Concretamente vamos a estar haciendo la diferenciación entre colitis ulcerosa, CUSI y enfermedad de Crohn. Entonces, bueno, primero, la primera diferenciación a nivel genético, ¿dónde se van a encontrar las afecciones? En el caso del CUSI va a estar en el HLA, B35 y BR2. Y en el caso de la enfermedad de Crohn va a estar en HLA-A2, que encontramos en el cromosoma 16. Entonces, esa es la primera diferenciación. Ahora, una de las diferenciaciones más importantes. ¿Cuál va a ser la zona afectada y cuáles van a ser las capas afectadas? En el caso de la colitis ulcerosa, colitis, ¿no? Entonces solo va a estar afectado el colon, concretamente solo el intestino grueso, ¿no? Entonces por eso aquí solo intestino grueso. El recto aquí siempre se va a encontrar afectado, ¿no? Porque va a abarcar todo el intestino grueso. Y la peor zona que va a afectar esta colitis ulcerosa, el CUSI, va a ser el colon izquierdo. El colon izquierdo va a ser lo que más se vea afectado. Y en el caso de la enfermedad de Crohn, vamos a tener una afección de todo el tracto gastrointestinal. Aunque, bueno, la peor zona va a ser la zona ileocólica. El recto aquí lo vamos a encontrar afectado en el 50% de los casos, no como pasa en la colitis ulcerosa, donde siempre va a estar afectado el recto, ¿no? Entonces aquí hacemos nuestra primera diferenciación. Y ahora, en cuanto a las capas del tracto gastrointestinal que van a estar afectadas, tenemos que en la colitis ulcerosa solo va a estar afectada la mucosa y en la enfermedad de Crohn vamos a tener una afección transmural. Las 4 capas van a estar afectadas, desde la mucosa hasta la serosa. En cuanto a los factores de riesgo, factores protectores, en la colitis ulcerosa, irónicamente, el tabaco es protector y en la enfermedad de Crohn el tabaco es pues un agente empeorante, ¿no? Lo empeora o un factor de riesgo para sufrir una enfermedad más grave, ¿no? También nos menciona la asociación con los judíos como un factor de riesgo también. Otra de las diferenciaciones más importantes, la clínica. En el caso de la colitis ulcerosa, al producirse úlceras van a sangrar, ¿no? Y por lo tanto aquí la clínica va a estar fundamentada en diarrea sanguinolenta, ¿no? El tenesmo, bueno, es como parte de la diarrea, ¿no? Pero la diarrea sanguinolenta es el principal signo clínico con el que nos vamos a enfocar o nos vamos a dirigir hacia colitis ulcerosa. Y en el caso de la enfermedad de Crohn vamos a tener dolor crónico y pérdida de peso. Entonces, el dolor crónico va a estar producido sobre todo porque vamos a tener en la enfermedad de Crohn estenosis. Es otra de nuestras diferenciaciones más importantes. En la enfermedad de Crohn sí hay estenosis y por lo tanto sí hay dolor. En el CUSI no va a haber estenosis y por lo tanto no va a haber dolor. Pero sí hay sangrado y en Crohn no hay sangrado. Sí, esa es una asociación muy importante. Ahora, en cuanto al diagnóstico, en la radiografía con contraste, en la CUSI vamos a encontrar tubería de plomo. Así, si nos ponemos como plomeros, así como pensando como plomero, en CUSI, tubería de plomo. Y en Crohn, manguera de jardín, ¿no? Entonces, puras cosas de la palería, ¿no? Entonces, bueno, tubería de plomo en CUSI, manguera de jardín en Crohn. Muy importante eso. Y bueno, en Crohn también, como dijimos acá, vamos a tener estenosis, las cuales van a ser visibles en la radiografía con contraste. Y además podemos tener también fisuras, fístulas y úlceras. Pero ahorita destaquemos la presencia de fisuras y fístulas, sobre todo porque van a tener una importancia en las complicaciones. Pero bueno, radiografía con contraste, manguera de jardín, estenosis, fisuras y fístulas. En la endoscopía, en el caso de la CUSI vamos a encontrar una mucosa continua relacionado con la tubería de plomo, ¿no? Donde pues yo me imagino que como en Mario Bros, ¿no? Que se ve todo liso, ¿no? Por eso es una mucosa continua. Y en la enfermedad de Crohn, en la endoscopía vamos a tener pues al haber ahí úlceras, estenosis, fístulas, vamos a tener un aspecto empedrado. También se le menciona como adoquín o con aspecto de bambú. El aspecto de bambú es sobre todo porque, bueno, el bambú es como algo así y entonces tiene como cositas, ¿no? Así de la madera. Y esto lo van a dar las úlceras longitudinales, ¿no? Entonces, muy importante recordar que las úlceras en la enfermedad de Crohn van a ser longitudinales. La histología en ambos casos va a ser lo que nos defina el diagnóstico, va a ser el diagnóstico definitivo. En el caso de la colitis ulcerosa vamos a encontrar infiltrado solo en la mucosa, porque ya lo vimos, ¿no? Solo va a estar afectada la mucosa. Y en el caso de la histología de la enfermedad de Crohn vamos a encontrar granulomas calcificantes, fisuras
fisuras, úlceras, metaplasia foveolar e inflamación transmural, ¿no? Recordemos que aquí es de las 4 capas. Entonces, todo esto es lo que nos va a dar también justamente el aspecto empedrado, ¿no? De adoquín. En la enfermedad de Crohn hay como muchas más cosas que pueden darnos este aspecto. Muy importante, otra de las principales diferenciaciones va a ser el marcador. La CUSI va a ser el PANCA. Entonces aquí como un pan, ¿no? Y en el marcador de Crohn va a ser el ASCA. Muy importante recordar eso, ¿no? Entonces como si el Crohn diera asco, ¿no? Asca, ¿no? Y bueno, ahora sí, nada más. En cuanto al tratamiento, tenemos en CUSI, lo vamos a dividir entre leve, moderado y grave. Pero la diferenciación que aquí sí tenemos que hacer es que en la CUSI la cirugía es curativa. En la enfermedad de Crohn la cirugía no es curativa, simplemente es pues sintomática, ¿no? Esa es otra de nuestras diferenciaciones más importantes. Y en cuanto a los fármacos, la mesalazina va a ser la que usemos en el CUSI leve y en el grave, esteroide. Y bueno, en la enfermedad de Crohn tenemos un tratamiento de un primer evento o de un Crohn agudo, que es mesalazina también o sulfalacina. Y ya como mantenimiento, esteroides con azatioprina y como tratamiento de segunda línea o en el caso de un Crohn grave, unos anti-TNF-alfa, ¿no? Como el infliximab. Las complicaciones en el caso de la colitis ulcerosa van a ser el megacolon tóxico, neoplasias y perforación. Y en el caso de la enfermedad de Crohn, como ya lo vimos, se caracteriza por tener fístulas. Entonces, fístula enteroentérica va a ser una de las principales complicaciones. Además, también se caracteriza por estenosis, ¿no? Entonces, otra de las complicaciones va a ser la obstrucción. Y nada más, en cuanto a las asociaciones que van a tener, el CUSI se va a asociar con pioderma gangrenoso y colangitis esclerosante primaria. Y en el caso del Crohn se va a asociar con eritema nodoso, aftas y cálculos de oxalato. Y eso sería todo en cuanto a nuestra enfermedad inflamatoria intestinal. De este lado queda el cuadro limpio. Muchas gracias.